Hola, están escuchando Estudiando, episodio 3, con Daniela Torrentera, que tiene 26 años y estudió Ciencias Ambientales en la UABC. Y Daniela hizo una especialidad en gestión ambiental enfocada a el liderazgo femenino y gestión ambiental. Y pues viene a contarnos sobre el ecofeminismo a nosotros, Santiago y yo, que no sabíamos mucho. Nomás leímos lo que nos mandó Daniela antes y lo tratamos de discutir para tratar de entenderlo bien y que para ustedes también sirva como un Q&A casi o un manual de como introducción al ecofeminismo. Esperemos que les guste. Daniela y Santiago hicieron muy buen trabajo. Daniela explicó todas las cosas súper bien y así. Un pequeño disclaimer antes del episodio. La verdad, no fue mi mejor como presentación. La verdad, creo que me estresé un poco con lo de la escuela y así, y no tuve la suficiente como templanza o claridad de mente al hacer las preguntas a Daniela. Aparte que tenía muchas preguntas, ¿no? Porque me interesaba mucho el tema cuando leí los artículos. Entonces siento que pude haber hecho un mejor trabajo y me disculpo con ustedes y con Daniela y Santiago porque les hice el trabajo mucho más difícil, pero aún así, pues, eh, Daniela supo de todos modos explicar todo súper bien y claro y de una manera muy amena y agradable. Entonces espero que lo disfruten y trataré de ser mejor en el futuro. Eh, bueno, los dejo con el episodio 3. Ah, sí, porque hasta dije que era el episodio 4 y no. Numéricamente somos el episodio 3. Así que, pues, música maestro. Hola, bienvenidos a Estudiando. Estamos en el episodio 4 y tenemos aquí a Daniela. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí venimos a hablar del ecofeminismo. Vamos a aprender de dónde vino el ecofeminismo, quién es Daniela, diferentes corrientes, todo. Nos vamos a enterar. Entonces, Daniela, cuéntanos de ti. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez, Karen, Santi. Les platico un poco de mí para situarme, para que me conozcan un poco, qué hago. Bueno, mi nombre es Daniela Torrentera, yo soy originaria de Oaxaca, pero desde muy pequeña mi familia migró al norte de México, a Baja California. Crecí en Mexicali y después, cuando decidí estudiar ciencias ambientales, me mudé a Ensenada. Estuve viviendo por allá como unos 8 años. Después de terminar la licenciatura, me mudé a San Cristóbal de las Casas, que es donde estoy viviendo actualmente. Bueno, estoy un poco entre Ensenada y San Cristóbal. Aquí estoy haciendo una maestría en el Colegio de la Frontera Sur en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Y pues bueno, o sea, vengo aquí a compartir un poco sobre el ecofeminismo, sobre esta corriente política tan importante para el feminismo y para el mundo en general.
Y bueno, les platico también un poquito de cómo me empecé a interesar sobre estos temas. Pues estudiando en la UABC, que estaba estudiando ciencias ambientales, empezaba a interesarme como por el feminismo y empezaba a militar también en diferentes colectivas que pues tenían como el propósito de crear comunidad entre mujeres. Y bueno, empecé a leer un poco sobre feminismo y me di cuenta que también desde las ciencias ambientales se podían abordar temas de género, investigaciones feministas, para hacer una crítica hacia cómo se explotan los bienes naturales y cómo la relación que tiene con los cuerpos de las mujeres, cómo afecta esto a las mujeres y principalmente a las mujeres rurales, indígenas o racializadas. Entonces empecé como a tratar de involucrarme un poquito más ahí. Y bueno, después de la licenciatura hice una especialidad en gestión ambiental y hice el trabajo de esa especialidad con un grupo de mujeres increíbles que se llaman Mujeres con Alas, que están en Bahía de Los Ángeles. Ellas hacen monitoreo de aves, pero son unas líderes increíbles, unas líderes comunitarias increíbles. Y bueno, ahí fue que empecé a tratar de ligar como la línea de investigación que quería abordar, desde la parte ambiental, pero ligarla como con mi vida activista y con mis posicionamientos políticos desde el feminismo. Y pues bueno, fue así que me fui adentrando al ecofeminismo y después a la ecología política feminista. Y pues bueno, ese es un poquito de qué hago, cómo llegué aquí, a estos temas y así. Oh, qué interesante. Y Mujeres con Alas, ¿a qué se dedican como más específicamente a ellas y cómo se relaciona con el ecofeminismo? O sea, ellas se pueden clasificar como un movimiento ecofeminista. Pues no sé si haya una conciencia política así como tal del ecofeminismo, pero definitivamente, bueno, pues ellas son mujeres que viven en una comunidad que está pues aislada, Bahía de Los Ángeles, que ya sabemos que está como a 8 horas de la ciudad de Ensenada, 8 o 9 horas, que viven en un área natural protegida, en condiciones pues bastante fuertes, que es el desierto, ¿no? Entonces, pues este grupo de mujeres lo que hace es hace monitoreo de aves, pero pues no es solamente eso, ¿no? O sea, hacen un monitoreo de aves en donde obviamente están recolectando conocimiento del territorio donde ellas viven para conocer pues las aves que habitan ese territorio, pero también han creado un grupo en donde diferentes mujeres de Bahía de Los Ángeles se pueden reunir para compartir, para estar juntas, para crear lazos comunitarios, para también debatir temas sobre su comunidad, sobre la toma de decisiones, sobre la maternidad. Entonces, pues no es solamente un grupo de monitoreo de aves, que eso pues ya es muchísimo, porque eran mujeres que no tenían ningún tipo de formación en biología o taxonomía, y pues ellas mismas, junto con apoyo de algunas ONG y algunas personas en CONAMP, pues lograron capacitarse para identificar aves y pues te digo, para crear estos lazos comunitarios y crear un espacio que fuera para ellas, ¿no? Sí, totalmente. Pero entonces, ¿nos puedes contar qué es el ecofeminismo? ¿Cómo empezó? Pues bueno, a partir de la década de los 70s, empezó a haber como muchos problemas ambientales a causa de la industrialización, la revolución verde, el uso de agrotóxicos que cada vez eran pues más difíciles de ignorar. En ese momento, Rachel Carson escribe un libro, no sé si ya lo han escuchado, que se llama La Primavera Silenciosa. Es un buen referente sobre los problemas a la salud y al ambiente que se estaban viviendo en ese momento.
Y bueno, también otras autoras hablaban sobre los impactos sociales y económicos de la explotación de los recursos naturales. Y bueno, en ese momento estaban surgiendo como movimientos políticos como el feminismo, pero al mismo tiempo movimientos ecologistas, que trataban de proteger los bosques, las aguas, etcétera. Entonces fue en ese momento que estos movimientos empiezan a articular sus discusiones y sus debates, porque empiezan a encontrar cosas en común entre la explotación de los recursos naturales y también los derechos de las mujeres y la explotación de los cuerpos de las mujeres. Y bueno, el concepto de ecofeminismo, así, se le atribuye a Françoise Debon, que es una escritora francesa ecofeminista, y ella hace una crítica a las formas en las que se explota la naturaleza y en las que se explota a la mujer. Ella escribe cómo son los hombres quienes deciden sobre la fertilidad de la tierra, o sea, para qué se usa la tierra, toman decisiones sobre el territorio espacial, y al mismo tiempo también controlan los cuerpos de las mujeres, como en este tema de la fecundidad. Y bueno, el ecofeminismo es un movimiento social, político, y también es una teoría crítica, una filosofía y una interpretación del mundo para su transformación, que además de explicar, busca transformar el sistema en el que vivimos, que pues es un sistema de dominación y violencia. Y bueno, esta crítica está enfocada a cómo el patriarcado y la sobreexplotación de la naturaleza tienen un vínculo. Y bueno, o sea, los principales puntos que refuerzan esta doble opresión, o sea, el patriarcado y la sobreexplotación de la naturaleza, es que es un patriarcado capitalista, que hay una visión mecanicista del mundo y que también hay una cultura de la dominación y la violencia. Y pues bueno, y que además el ecofeminismo y todas sus corrientes hacen una crítica también a cómo pues hay una mirada androcéntrica y antropocéntrica de superioridad biológica, o sea, en donde los seres humanos, y en específico también las personas de género masculino, están arriba, son superiores a otras especies, como las plantas o los animales. Entonces el ecofeminismo va un poco por ahí. Y pues bueno, también recalcar que el ecofeminismo es una corriente diversa, plural, que depende del contexto histórico, político, cultural y geográfico, y que también responde a otras cosas como la clase, la raza y la defensa del territorio. Con esto me refiero a que el ecofeminismo que se vive no sé, en algún país de Europa puede resultar diferente al ecofeminismo que se vive en alguna comunidad indígena de México o de Latinoamérica, o que se viva en alguna comunidad de India o de Asia. Entonces va un poquito por ahí. Ok, va. Qué interesante. Entonces, o sea, dependiendo del lugar, depende como los objetivos, tal los motivos que tenga cada grupo de ecofeminismo, ¿no? Sí, exacto. Pues las necesidades, las necesidades de defender el territorio o de responder ante cierta violencia, pues atienden a la clase, a lo que decía, ¿no? Al contexto histórico, etcétera. Y pues entre estos grupos entonces como, o sea, ¿hay alguna coincidencia? O sea, ¿comparten algo entre sí? Sí, supongo que tienen que tener un punto de conexión, ¿no? Sí, claro, o sea, desde el ecofeminismo, pues es como esta crítica hacia la explotación de los bienes naturales y como la coincidencia que hay también con la explotación,
de los cuerpos de las mujeres y de las personas disidentes de género, ¿no? Y eso es como lo que hay en común como en las luchas ecofeministas, pero las luchas también varían y dependen del lugar en donde suceden, ¿no? O sea, que es un poco lo que decía, que por ejemplo, no sé, las mujeres zapatistas aquí en Chiapas tienen necesidades diferentes y otras acciones para defender el territorio y no sé, algún movimiento que se da ecofeminista que se da en una zona urbana, por ejemplo. Sí, o sea, cada grupo tiene sus propias necesidades y sus propios problemas, entonces pues, lo expresan así, en su forma propia. Sí, exacto. Sí, dependiendo de su posición política, de la cosmovisión que tienen, de la cultura, del lugar en donde se ubican. Y ahorita que hablas así como que pues este capitalismo patriarcal que viene de esta visión de que el hombre es superior a las demás especies e incluso del género femenino, ¿tiene algo que ver con el cristianismo? Lo que yo me preguntaba mientras leía los artículos que nos compartiste, que por cierto estarán en el contenido extra de este episodio en la página web, pero sí, porque me suena como, por ejemplo, en la Biblia que dice que nosotros los humanos se supone somos semejantes a Dios, y yo había leído cuando estaba investigando del determinismo que esa visión como del cristianismo es lo que ha hecho que las sociedades occidentales que pues se basan en esa religión tengan tanta facilidad en explotar otras especies e incluso en como tratar diferente a el sexo opuesto, porque es eso como visión. Pero no sé si sea una hipótesis incorrecta, porque pues, por ejemplo, en el Chipko, el movimiento Chipko en la India, pues ahí no se practica el cristianismo. Entonces, ¿tú qué opinas? No, sí, definitivamente lo que dices es cierto. Obviamente también depende del contexto geográfico y cultural que hay, pero sí el cristianismo tiene como una carga muy fuerte en la construcción del patriarcado, como en el patriarcado colonial y en la dominación de los cuerpos de las mujeres y otras especies. Por ejemplo, cuando fue la colonización de América Latina, aquí pues que colonizaron los españoles, pues venían predicando y pues colonizando no solamente el territorio, también las formas de ver la vida, los dioses, las diosas, como transformando toda la cosmovisión. Y esta cosmovisión, pues decía como nosotros, colonos, somos como una raza superior a ustedes. Bueno, de hecho, cuando recién fue la colonia, y así lo describen varios historiadores que han como recolectado información de este periodo de la historia, que pues ni siquiera cuando llegaron a colonizar a los españoles aquí, ni siquiera las personas que habitaban el territorio que ahora es México eran considerados humanos, ¿no? Tuvo que haber todo un debate con la iglesia en donde se determinó si las personas que habitaban este territorio podían ser considerados hijos de Dios, ¿no? Y si eran hijos de Dios, habría que determinar entonces si eran hijos de Dios animales o hijos de Dios humanos, ¿no? Entonces, definitivamente el cristianismo tiene una carga muy fuerte en la construcción del patriarcado. También, por ejemplo, en la dominación de las mujeres, con todo esto de que, pues bueno, nacimos de la costilla de un hombre o muchos otros discursos que perpetúan la violencia hacia las mujeres y como la subordinación, ¿no?
de nuestra identidad, de nuestros cuerpos. Y lo que decías de la India, pues sí es interesante. Depende mucho del territorio y del patriarcado. A mí, por ejemplo, me gusta mucho algo que dicen las feministas comunitarias territoriales de Guatemala principalmente. Una de ellas es Lorena Capnal y también las feministas comunitarias de Bolivia, que ellas dicen que no es como que antes de la colonización no existiera un patriarcado, ¿no? O que las mujeres y otras identidades vivieran felices sin ningún tipo de violencia, sino que ya existía un patriarcado al que se le llama patriarcado ancestral y que justo cuando llega la colonización, con su propio patriarcado, se entrelazan a lo que ellas le llaman entronque patriarcal, y pues es la suma de las dos violencias, ¿no? El patriarcado ancestral y del patriarcado colonial se suman, y pues que es el que se vive y vivimos actualmente, ¿no? Entonces sí, no es como que no existiera el patriarcado antes, ¿no? Solamente que se vivía quizás de otra manera y dependiendo también del contexto histórico y social y cultural. Sí, es muy complejo. Y tengo dos dudas. Aquí en México, pues que también es súper variado, o sea, había muchas etnias, entonces también es una generalización preguntarlo así, pero ¿cómo era ese patriarcado ancestral? Y también, ¿cómo era su relación con la naturaleza? Porque también en los artículos hablan de la Pachamama, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero no sé si ese sea un concepto más del sur de Latinoamérica o si también es algo que se compartía acá y si nosotros somos un equivalente. Pues bueno, para empezar, todos estos pueblos originarios siguen aquí, siguen vivos, siguen luchando y siguen resistiendo, ¿no? Ante las violencias, siguen protegiendo su territorio, sus cosmovisiones, su manera de vivir y ver la vida, ¿no? La verdad no sé cómo vivían las mujeres el patriarcado ancestral, primero porque también no me sitúo desde ahí, no podría hablar de ellas, pero por ejemplo está Lorena Capnal en Guatemala y muchas mujeres indígenas de diferentes territorios aquí en México que están luchando por la defensa de sus territorios y que sí pueden hablar más sobre cómo viven ellas desde su lugar, desde su comunidad, desde quiénes son, la violencia patriarcal. Y sobre la Pachamama, sí, lo de Pachamama es un poco más como de los pueblos incas, quechuas, de por allá, de América Latina del Sur. Y por aquí, pues también cada pueblo originario tenía como esta representación de la madre naturaleza. Por ejemplo, los aztecas estaba Tonantzin, que era pues una deidad mexica, ¿no? Que representaba la tierra, la madre, como el origen de la vida. Sí, es muy, muy complejo, lo repetiré. Todo el podcast. Sí, porque incluso hay diferentes movimientos ecofeministas, ¿no? Pues empezó... Pues, ¿cuál fue el primero? Ya como situándonos más recientemente, ¿cuál fue el primer movimiento ecofeminista? O sea, en contraste con los que hay ahorita. Porque tengo entendido que nos dejó un poco de como peso que tenemos que contrarrestar porque nos meten ahí. Pues creo que el primer movimiento ecofeminista así, o que se le nombró ecofeminista, fue que dijiste hace rato, el movimiento Chipko, en donde mujeres de la India abrazaron árboles
para protegerlos de la deforestación, ¿no? De terratenientes. Entonces, pues ese es el primero que yo ubico. Quizás ya había algunos otros, pero no que se les nombrara ecofeministas, aunque tuvieran esa misma intención, ¿no? De proteger a las mujeres y a la naturaleza. Más o menos de qué año estamos hablando con esto del Chipko. Entonces. Movimiento Chipko. Ay, debe de haber sido 60s. La verdad no recuerdo muy bien. Ok, sí. Oh. Wow. O sea, sí, hicimos un salto de las culturas ya, pues lo que era el patriarcado ancestral, y ya llegamos a los 60s. Y yo tengo esa duda, igual y nos puedas ayudar un poco. Es que, pues yo tengo entendido que sí empezaron los movimientos feministas en el siglo XX y así, pero no había como movimientos feministas tal cual antes, como en los 1700, 1800. Y porque me parecería, con tantas culturas que hay, claro, no solo centrándonos en nuestro contexto como occidental, en otras partes del mundo no hubo movimientos así como feministas. No, en otros lugares del mundo. Ajá. Como que en lo que nosotros estábamos aquí lidiando con la Inquisición, movimientos feministas en otras partes, con culturas diferentes. Sí, seguro que sí. Pues también como el feminismo es un concepto que se ha ido nutriendo, que se ha ido formando a lo largo del tiempo. Te digo, quizás no había una conciencia política así de nombrarlo como feminismo, pero sí mujeres organizadas por sus derechos, ¿no? Sí, tiene razón. Lo estoy viendo como... Me estoy enfocando mucho como en el establecimiento de una filosofía, y eso sí es como un desarrollo más moderno, ¿no? De los movimientos sociales y de cómo organizarse. Sí, sí va un poco por ahí, pero no dudaría que fueran feministas, ¿no? O sea, ahorita, desde el lugar en donde estamos, desde el momento que estamos viviendo, lo podríamos nombrar así. Y pues es algo que nutre lo que estamos viviendo, ¿no? Gracias a todos que quizás no se llamaban feministas, tenemos lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que ahora sí nosotras nos nombramos feministas. Bueno, algunas de nosotras. Hay que cuidarnos mucho de las generalizaciones con estos temas, porque siento que ahí es cuando luego caemos como, no sé, en baches de los que son difíciles salirse. Y pues igual en estos baches nos podrías contar del ecofeminismo esencialista. Sí, claro. Bueno, el ecofeminismo, esencialista fue el primero al que yo tuve acercamiento. Como que me hace un poco de ruido porque veía que se hacía una relación de la mujer con la naturaleza que estaba basada como en atributos muy biológicos, ¿no? Como la capacidad de gestación o como en el cuidado de otras especies y así, ¿no? Y como que no me gustaba eso porque justo sentía que era muy esencial, ¿no? Muy esencialista en el sentido de que no, desde mi posición, no veo no reconozco un lazo o un atributo biológico que me haga más pegada a la naturaleza, ¿no? Creo que eso también podría ser una justificación para que a las mujeres y a otros cuerpos, sobre todo a las mujeres rurales, indígenas, a las mujeres negras,
se nos cargue una responsabilidad de cuidar la naturaleza y también este vínculo con la maternidad, ¿no? Que pues igual desde mi posición, ni todas las mujeres maternan, ni todas las mujeres quieren maternar, ni todas las mujeres pueden hacerlo, ¿no? Entonces, como mi primer acercamiento como este ecofeminismo esencialista, sentía que justo eso era, ¿no? Que era muy esencialista, que esta idea de unir a las mujeres con la naturaleza desde un atributo biológico no me parecía tan correcto. Y pues fue ahí que empecé a conocer como otras corrientes ecofeministas. Entonces, ¿qué corriente ecofeminista sigues ahorita? ¿Cómo, de qué va? Bueno, yo me paro desde una postura más del ecofeminismo constructivista, en donde pues se articula la visión que hay entre sí las opresiones que viven las mujeres y la naturaleza, pero que sostienen que no hay una esencia femenina que sitúe a las mujeres más cerca de la naturaleza, sino que esto es más como un lugar histórico que se nos ha asignado a nosotras, especialmente, como decía, a las mujeres rurales, a las mujeres indígenas, a las mujeres negras, que se les hace ocupar espacios como más próximos a la naturaleza, pero justo para explotarles más, ¿no? Entonces que toma como el género como una construcción social, ¿no? No tanto como no tanto como un atributo biológico. Entonces yo me paro desde ahí. Entonces, como la posición, ¿cómo se podría decirle? Vulnerable o, entre comillas, inferior en el que se nos tiene como a las mujeres, es un constructo social. También podríamos meter ahí como que también tiene que ver con la raza, ¿no? Y ya cuando son como situaciones más urbanizadas, también el estrato social, ¿no? También se le puede agregar a esa lista de constructos sociales que nos ponen en una situación difícil. Claro, sí, la clase, la raza, la edad, todo. Ajá, y eso se me hizo interesante, porque en uno de los artículos decía que entonces el ecofeminismo es una lucha que no solo trata como de poner a las mujeres en una mejor posición, sino que también es una lucha que incluye pues pelear en contra del racismo, el etnocentrismo, todas esas cosas. ¿Tú qué opinas? ¿También compartes esas posiciones o si crees que es más complicado y que van como cada quien por su rollo? No, la comparto totalmente. De hecho, o sea, el feminismo, todas sus corrientes, tiene que ser antirracista, anticlasista, antiimperialista, anticlasista, antipatriarcal, ¿no? Porque justamente el feminismo lucha por abrazar las diferencias, pero en un mundo en donde pues todas las especies podamos vivir mejor. Como vivir de una manera que nos haga felices, que nos permita construir comunidad, pero justo abrazando las diferencias me refiero a, voy a decir un poco lo que dicen las compas y los compas zapatistas, sobre un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Que respete las maneras en las que se percibe la vida, ¿no? Sí, y eso va justo en contra de como lo que el capitalismo patriarcal nos trata de imponer, ¿no? Donde en vez de darle ese valor a la diversidad
y pues estar en contacto con la naturaleza y pues nuestro ser plenos, como que le da mucho valor al poder y al dinero. O sea, el dinero, que es una construcción tan abstracta, siento que... Y se me hace como interesante cómo el patriarcado llegó a eso, a darle tanto valor a la violencia y al dinero. Sí, pues sí, es justamente como el patriarcado que con el capitalismo se reforzó y profundizó la división sexual del trabajo, la acumulación de riqueza a costa de cualquier ser, ¿no? A costa de las montañas, a costa del agua, a costa de los bosques, a costa de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos racializados, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es justo muy pertinente la pregunta que haces, como que el feminismo, el ecofeminismo, pues no solo busca una manera para situar a las mujeres en una como en un dualismo superior, ¿no? Sino que es más bien una lucha también por situar a todos los cuerpos en el respeto y en una mejor vida, ¿no? Este término del patriarcado capitalista pues ya ha salido algunas veces. ¿Crees que nos podrías hablar un poco más sobre en qué consiste o cuál es la idea? O sea, ¿qué denominamos como patriarcado capitalista? Pues el patriarcado capitalista va un poco de lo que les platicaba hace unos minutos, que es la reproducción y como enraizamiento de la división sexual del trabajo y la acumulación de las riquezas a costa de cualquier vida. Entonces, el patriarcado también tiene, y el capitalismo, o sea, el capitalismo es patriarcal, ¿no? Y el capitalismo también es racista y el capitalismo también es clasista, porque justo ese sistema, esas opresiones son las que mantienen ese sistema, ¿no? Entonces, sin patriarcado no hay capitalismo, sin racismo no hay capitalismo, sin clasismo no hay capitalismo, porque para existir para que exista el capitalismo tiene que existir estas opresiones. Es por eso que se dice que el feminismo, para poder tumbar el patriarcado, también tiene que luchar contra el capitalismo, porque el capitalismo oprime de distintas maneras. Sí, o sea, el capitalismo gana poder y gana fortaleza en tener estos grupos menos privilegiados y mantenerlos ahí, ¿no? Entonces, la acción de que se equilibren las cosas de inmediato destruye en lo que se basa el capitalismo. Sí, exacto. Wow, y nos pone en una posición bien difícil, ¿no? Porque entonces estamos tratando también con, no sé si se lee así como NIMBY y NIABI, porque pues ya vivimos en un mundo capitalista, desgraciadamente. Entonces va a haber mujeres que aunque pues quieran que el patriarcado se acabe, igual y no están tan dispuestas como a sacrificar sus privilegios que les da pues el capitalismo, ¿no? Los lujos de celulares nuevos, carros más modernos y todas esas cosas de la modernidad. Entonces, como que dicen, ok, pues que mejoremos, pero aquí, y que todo lo que contribuya a eso se haga en otra parte. Pero yo no sé si lo hacen conscientes o no. ¿Tú qué opinas? ¿O es una mezcla? Yo creo que es una mezcla porque es muy complejo. Como cualquier lucha, movimiento social, cualquier teoría crítica, como que va cada vez
añadiendo más cuestionamientos al pensar, al hacer, ¿no? A los sentires también. Entonces, es complejo porque, pues, habemos mujeres, ¿no? Pero entre las mujeres también somos muy diversas, ¿no? Entonces, tiene que haber un cuestionamiento, justo como dices, de dónde estamos, ¿no? De dónde nos paramos, también desde nuestras posiciones de privilegios, a qué otras mujeres oprimimos, y también pues hacernos no solo un cuestionamiento en términos de género, ¿no? Sino también en cuestionarnos la clase, la edad, la raza, como el género definitivamente es una variable que tenemos que tomar en cuenta, pero también depende del lugar en donde estemos, ¿no? Tenemos que cuestionarnos también qué privilegios tenemos y a quiénes oprimimos. Entonces sí, creo que es una discusión súper compleja, que creo que a veces inconscientemente, porque no todas las personas se hacen estos cuestionamientos, ¿no? Porque cuestionarse esto también es como cuestionar un poco tu historia, ¿no? Si toda la vida te han dicho que las cosas son de una manera, o que tú no eres racista, o que tú no eres tal cosa porque pues luchas en el feminismo, pero en realidad si te cuestionas bien puedes encontrar prácticas racistas o clasistas, ¿no? Entonces sí, es un cuestionamiento profundo y que nunca se acaba, ¿no? Que te decía en alguna ocasión que platicamos que no hay un feminismo, ¿no? Hay muchos feminismos, y que estamos, todas las personas que estamos en el feminismo, estamos cuestionándonos constantemente, ¿no? Y aprendiendo y desaprendiendo cosas. Entonces, pues sí, es complejo definitivamente. Sí, y qué difícil, porque luego el mismo capitalismo es el que nos pone las trabas a hacernos esas preguntas, porque pues yo quiero ropa y voy al mall y veo, no sé, que está H&M y veo ropa que me gusta y la compro, pero estoy tan desasociada del proceso de hacer esa ropa que cuando la estoy parando no me doy cuenta de todas las mujeres y niños que oprimí al hacer esa compra. Es como el capitalismo tiene muy buenas formas de esconder la manera en que hace las cosas, y igual y por eso en ese proceso que tú dices de aprender y desaprender, deberíamos tratar de ser como empáticas con las demás, que pues todo el mundo sigue su camino, ¿no? Porque sí he visto últimamente como esa, ¿qué será? Como enojo en contra de las chicas y mujeres que igual y no están tan así como nosotras, que también somos muy pocos, o sea, no tenemos idea de todo lo que no conocemos y así, y igual y yo sí, en mi opinión, siento que igual nos falta un poco de empatía y de gentileza con las demás personas, porque sí, no es su culpa, ni es la culpa de nadie, nosotros nacimos aquí en este sistema que nos oprime, y es una lucha en conjunto de todas. ¿O tú qué opinas? Sí, concuerdo contigo, o sea, pues también no hay un feministrómetro, ¿no? Así, algo que mida como tú eres más feminista que yo porque, o yo soy más feminista que tú porque yo hago esto y hago aquello, ¿no? O sea, como no tiene que ir por ahí, porque es solamente meternos el pie, ¿no? Entre nosotras. Más bien creo que lo importante de esto es tejer redes entre nosotras, entre nosotres, ser empáticas, respetar la vida de otras personas, la manera de ver la vida, y también pues justo como dices, no todas y todes hemos crecido en esta
sistema que nos ha dicho cómo debemos de vivir o cómo debemos de ver la vida, y pues cada quien está en su proceso, ¿no? No podemos ir diciéndole a las personas que son unas enajenadas o cosas así, porque no va por ahí, ¿no? La cosa es tejer redes también desde el amor y desde la ternura, y aprender que pues estamos en procesos distintos. Pero es lo bueno, ¿no? Que tengamos estas conversaciones y ayudar a las demás que, por ejemplo, tú cuando me mandaste los artículos había tantas cosas que yo no conocía y que no, y pues que no había considerado porque simplemente nunca me había dado cuenta que estaban ahí. Y sí, lo que dices de que nadie es más feminista que tú, nadie es más feminista que otra persona. Y, y también otra duda que tengo es cómo te sientes al respecto como de los hombres en nuestra lucha, porque pues el feminismo abarca muchas cosas, ¿no? Es anticapitalista, antirracista, anti todo eso. Entonces es como decir que hay un lugar para hombres que comparten esos ideales en nuestro movimiento. Pues bueno, yo creo que nosotras y nosotres, porque cuando hablo de nosotres, te hablo, o sea, hablo también de las personas disidentes del género, hombres trans, mujeres trans, personas no binarias, etcétera. Creo que hemos luchado y nos hemos organizado y hemos hecho un gran esfuerzo para crear este espacio para nosotras y nosotres. Y no digo que los hombres cisgénero, hablando desde ahí, no puedan compartir este pensamiento, pero creo que los hombres cisgénero deben de también crear sus espacios en donde se cuestionen, ¿no? A ellos mismos, porque pues constantemente nosotras y nosotros estamos como todo este esfuerzo de leer, de organizarnos, no solamente para marchas, porque hay mucho detrás de todo de eso, ¿no? Hay trabajo de base, que es hacer círculos de estudio, organizarnos para debatir algún tema, para las madres que se cuestionan cómo criar, cómo maternar. Hay muchos tipos de colectivas, de mujeres, de personas no binarias que nos estamos organizando para crear estos espacios para nosotras y para nosotros, ¿no? Para sentirnos seguros, para hacer un cambio, ¿no? Entonces, creo que una manera de decir que comparten esto que estamos expresando, nosotras y nosotres, es también buscando crear sus espacios y primero que nada cuestionarse a ellos mismos, ¿no? Entonces, antes de tratar de ocupar o de ocupar un espacio de los que hemos construido nosotras, ¿no? Entonces, creo que es importante que ellos mismos se cuestionen y se cuestionen también en colectivo, ¿no? Sí, ok, sí, me queda más claro, porque yo tenía esa duda y no sabía cómo respondérmela. Y sí, me tiene sentido porque pues tenemos experiencias diferentes, ¿no? Entonces, pues vamos a crear grupos diferentes y tenemos necesidades diferentes y sí, tiene sentido que aunque compartan nuestro como punto de vista de que el planeta necesita un cambio y que necesitamos destruir este sistema basura, pues sí, ellos también que generen su espacio donde puedan hacerlo desde su propia pues desde su propia experiencia, ¿no? Porque de la misma manera en que ellos nunca podrán entender lo que nosotras y nosotros hemos vivido, pues al mismo tiempo nosotros no vamos a poder como entender lo que ellos no sé, quieran manejar, ¿no? Porque pues tampoco somos ellos. Suena también a que estamos tratando de luchar en contra de la dualidad, de una cosa es mejor que otra y nomás hay dos formas de expresarse y así.
Sí, no, definitivamente hay muchas otras más maneras de vivir, ¿no? Y de resistir. Y también como va por la onda de que también no es justo, ¿no? O sea, como en la vida diaria, desde mi experiencia como mujer, este, enfrentamos muchas cosas, ¿no? Y como mujer feminista que milita, como acompañante de aborto, como todo el tiempo estamos haciendo esfuerzos, ¿no? Digo, estamos haciendo toda esta construcción de espacios para sentirnos seguras, de organizarnos, para acompañar otros procesos comunitarios, otros procesos sociales. Entonces, cito a una feminista, Kate Millett, que dice que lo personal es político, ¿no? Entonces, los hombres cisgénero tienen que empezar por cuestionarse a ellos mismos, ¿no? Salirse de estos grupos en donde violentan otras mujeres, y ya cuando puedan hacer eso, cuestionarse ellos mismos su propia existencia, su propia identidad, pues bueno, ya podrá haber otros diálogos, ¿no? Pero eso todavía no sucede. Entonces, creo que por ahora estamos todos como en esta reflexión en esta reflexión y esta construcción de espacios y de deconstrucción también de muchas cosas que creíamos saber o que creíamos que eran de una forma, pero para esto ellos tienen que hacer su esfuerzo, ¿no? No podemos resolverles y darles como toda esta experiencia de organización, así como si nada, ¿no? Ellos también tienen que ver qué tienen que hacer. Entonces, como hombre cisgénero, la mejor forma de presentar un apoyo a estos movimientos y a estas agrupaciones sería iniciar un diálogo interno, entender cuáles son los privilegios que tenemos, hacer como una reflexión de lo que ha sido nuestra vida con el privilegio, pues, de ser un hombre cisgénero, y a partir de ahí, una vez que haya una mayoría de hombres cisgénero que tienen esta autorreflexión, se podría empezar a trabajar más en conjunto. Pues creo que de inicio tener completamente esta reflexión de privilegios y también de identidad y de muchas otras cosas, ¿no? No sé si después de eso, porque no sé en qué momento también estemos nosotras y nosotros cuando eso suceda, pero pues ya es algo que se verá, ¿no? Primero tiene que suceder eso y como te digo, o sea, lo personal es político, o sea, desde cuestionarte quién hace tu ropa, quién cocina en tu casa, quién lava, quién se encarga del cuidado en general, sobre cómo te relacionas con otras mujeres y otras identidades, sobre todo eso, ¿no? Lo personal es político. Entonces, cuando los hombres cisgénero hagan esa reflexión, pues ya veremos, pero todavía no hemos llegado a ese momento. No, obviamente no vamos a caer en eso de no todos los hombres o no todos los hombres somos así, ni bla, 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 ¿no? Pero pues tiene que haber una reflexión colectiva, ¿no? Se tiene que ver esa reflexión colectiva, así como el feminismo ya no es algo que se pueda ocultar, esa reflexión que tenemos nosotras y nosotres ya no se puede ocultar porque estamos en las calles, porque estamos en la academia, porque estamos en distintos espacios que nosotras creamos. Pues bueno, ustedes también créenlos, cuestiónense y ya cuando estemos en ese punto, pues ya vamos viendo hacia dónde van. Porque te digo, justo es como esto va cambiando y va como deconstruyéndose y reconstruyéndose en distintas formas, ¿no? Ya veremos a dónde vamos a parar. Sí. Ok. Wow, y sí, nosotros y nosotros también tenemos una labor. ¿Cómo nosotros y nosotros que vivimos, pues no en una condición rural, ni estamos pues cercanos a la naturaleza, porque pues vivimos bueno, al menos yo vivo así en la ciudad, entonces pues no me siento conectada con la naturaleza, pero de todos modos quiero ayudarla, o sea, entiendo
que estamos en la misma posición, pero no tengo ni idea de cómo empezar a, pues, a militar. ¿Cómo puedo empezar a militar cuando pues yo nunca he vivido directamente la naturaleza? Porque yo luego me siento, me podría llegar a sentir como culpable de estoy mintiéndome a mí y o sea, a mí misma y a los demás, porque pues obviamente yo no tengo la misma posición que una mujer pues en el movimiento Chipko, que era su vida. O sea, la deforestación estaba acabando con su vida. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? Pues bueno, para empezar creo que no nos hace bien sentirnos culpables, ¿no? Porque no creo que sea una mentira. O sea, todas vivimos en condiciones diferentes, pero justo la primera cosa es como plantearnos, ¿no? Situar en dónde estamos, quiénes somos, o sea, cuál es nuestra historia y no negarla, ¿no? También, no negar que tenemos una historia colonial, que también desde el lugar en donde estamos, desde reconocer nuestros privilegios, ¿no? O sea, creo que no hay que sentir culpa, pero sí hay que cuestionarnos, ¿no? Entonces, creo que la militancia también es algo que se va dando, no es como que, o sea, te puedes acercar a alguna de las colectivas que hay en Ensenada, o puedes empezar a reunirte con amigas y amigues que tengan cosas en común y organizarse para cualquier cosa, ¿no? O sea, también platicar sobre estos temas ya es una manera de militar, ¿no? Porque es también cuestionar en colectivo. Entonces, pues sí, creo que en primero no va por sentirse culpables. Y en cuestiones del acercamiento con la naturaleza, yo he llegado a sentir eso. Hace mucho que ya no lo siento porque la naturaleza está en todas partes, ¿no? En todas partes, así, la mesa que sostiene mi computadora está hecha de madera, ¿no? Es naturaleza transformada, ¿no? Pero es naturaleza, o sea, al final vino de un árbol. La ropa, bueno, traigo un suéter que es un poco de algodón, el algodón también es naturaleza. Yo soy naturaleza también, ¿no? Mi cuerpo es naturaleza también. Entonces, como es eso, ¿no? También creo que la modernidad o el desarrollo o lo que nos han dicho que es el desarrollo nos aleja de nosotras mismas, de nuestros cuerpos, pues, pero también nos aleja de sentirnos cerca de algo que es vida, ¿no? En Ensenada, pues, está el mar, está la arena, puedes ver los cerros, el cielo, el sol, todo el tiempo están ahí, ¿no? Solamente que a veces no vemos toda la chamba que están haciendo solamente por estar, ¿no? Entonces, pues estamos cerca, ¿no? Solamente lo que comemos todos los días. Para mí, como no hay cosa más política que la comida, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Quién la siembra? ¿Desde dónde viene? ¿Qué es? ¿Es una fruta? ¿Es una verdura? ¿Es una semilla? ¿Es un animal? ¿Qué es, no? Todo eso es naturaleza también. Y pues también va de cuestionarnos, ¿no? ¿Quién siembra ese lotito que me comí en la esquina de la escuela? ¿Quién pescó ese atún que me comí? ¿Cómo se pescó? ¿En qué condiciones vivía ese atún? O sea, va de cuestionar todo, ¿no? Que es muy difícil, digo, porque justo, o sea, no es sentirnos culpables, ¿no? Pero tampoco significa que podemos invisibilizarlo. Entonces, más bien es eso, ¿no? Observarnos en el mundo. Entiendo. Wow, sí. Tienes razón de que la naturaleza está más partes en mi vida de lo que creía. Qué chistoso. Quiero ser oceanóloga y hasta cierto punto no estaba considerando al mar enfrente de mí como esa naturaleza. Que hasta dónde he llegado. Sí, es que creo que a veces también lo que pasa es como lo fragmentamos un poco.
como creo que eso se refiere un poco a la mecanización, que es como el mar tiene como diferentes estratos que no significa que esté mal, ¿no? O sea, hay que conocerlo, ¿no? Crear conocimiento sobre eso también está chido, pero no fragmentarlo, ¿no? O sea, vivimos en un sistema donde el mar tiene una función, donde los peces que viven ahí, donde la pequeña alguita roja que está ahí tiene una función, donde en el mar hay tantas cosas nano que ni vemos y están ahí y tienen una función, ¿no? Entonces, como fragmentarlo para estudiarlo, pero no olvidar que es parte de un todo, ¿no? Y que también tiene como aporta de muchas otras maneras a nuestra vida, ¿no? No solo para darnos alimento o recreativo, ¿no? Sino también, pues, le da color al cielo, determina los climas que hay en las regiones, como todo, ¿no? O sea, es todo un sistema que está unido y que tiene una función. Y nosotras, los seres humanos, somos uno más, ¿no? De esos elementos que tienen una función aquí, ¿no? Sí, y justo en uno de los artículos hablaba de eso, de que hemos llegado al punto donde creemos que el mundo es el escenario para nuestros dramas y que es inanimado y que nomás existe para pues sí, para que nosotros vivamos, cuando en realidad no es así. Nosotros somos parte de ese sistema y de hecho somos una parte muy pequeña de ese sistema, que ahora lo estamos pues destruyendo y estamos iniciando en otra extinción masiva por lo que le estamos haciendo. Pues lo preocupante, ¿no? Deberíamos tratar de llegar a ese balance de poder existir sabiendo que somos parte de... Bueno, y voy a meter aquí de la Gaia. ¿Tú qué opinas de la Gaia? De Gaia, pues me parece también una visión interesante, ¿no? O sea, desde otra cosmovisión, otra cultura, pero que igual se asocia mucho a otras maneras de ver la Tierra, ¿no? Como el origen de la vida. Me parece interesante también. Y ya así para ir cerrando nuestro podcast, ¿te gustaría contarnos un poco de nosotras como ensenadenses o parte ensenadenses? ¿Cómo podemos contextualizar este ecofeminismo, si nos interesa, a nuestras vidas? Sí, claro, pues creo que como todo, primero es cuestionarnos, ¿no? Como justamente como este mundo en el que vivimos y cómo nos trata de alejar no solamente de otros seres, ya sean animales o sean plantas o microbios o lo que sea, sino que también nos aleja de nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí voy a tomar este aprendizaje también de las feministas comunitarias territoriales, que ellas le dicen el cuerpo territorio, ¿no? Que dicen, el cuerpo es el primer territorio al que hay que defender y cuidar. Entonces, como primero acercarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, para reconocernos, ¿no? Y reconocer que somos naturaleza, que no hay nada antinatural, como muchas cosas, muchos discursos lo dicen, no hay nada antinatural, que hay que cuidar este cuerpo territorio y también el territorio que habitamos, ¿no? El territorio espacial. Si estamos en Ensenada, pues cuestionarnos, ¿no? De dónde viene nuestra comida, quiénes la siembran, quiénes la cosechan, de dónde viene el agua que riega los campos agrícolas.
todo eso es importante, ¿no? Entonces, creo que el ecofeminismo se puede aterrizar en cualquier lugar, en una ciudad, se puede aterrizar en una comunidad rural, porque la naturaleza está en todos los espacios, ¿no? Y nosotras habitamos, cohabitamos y somos ecodependientes de la existencia de la naturaleza. Recuerdo mucho como esta onda que se decía que tienen como muchas organizaciones internacionales y también que es como un discurso muy colonial y antropocéntrico de vamos a salvar a la naturaleza, tenemos que salvar a la naturaleza. Y pues no es así, ¿no? La naturaleza va a existir sobre cualquiera de sus especies. A quienes estamos intentando de salvar es a la nuestra, ¿no? A la propia especie, a la especie humana, porque somos nosotras, nosotros, que somos dependientes de, ¿no? Somos dependientes del agua, somos dependientes del suelo, somos dependientes de un aire limpio. Entonces, pues eso se puede aterrizar a cualquier lugar, ¿no? Sí, y ahora que mencionas eso del agua, porque sí, ya hasta lo había olvidado que aquí en Ensenada tenemos una situación bien fuerte con lo del agua, ¿no? Y de hecho sí, pues también está relacionado a esto del capitalismo, porque si estamos en un problema con el agua, es porque se abusó y no se hizo una planeación sustentable de cómo usarla. Y ahora pues vamos a tener que pagar las consecuencias. Entonces sí, ahora que lo dices, sí, esto está en todas partes, en todos los aspectos de nuestra vida, vivas en lo rural o en lo urbano. Sí, exacto. La crisis hídrica en Ensenada, están las mujeres jornaleras en San Quintín, en Maneadero, en qué condiciones viven, los agrotóxicos que hay en esos campos, la contaminación de los arroyos, como hay muchos temas, ¿no? En donde podemos ligar el ecofeminismo y también como pensar en todas estas categorías que ya dijimos, como la clase, la etnia, la edad, en cómo sí ver todos estos problemas ambientales que hay en Ensenada, en todo el territorio que es Ensenada, pero también ver desde una mirada crítica a quiénes les afecta más y quiénes lo están causando, ¿no? Entonces, pues es eso, como aterrizarlo un poco desde ahí. Y pues que también el ecofeminismo sí es la lucha, la resistencia y la defensa de los territorios, del cuerpo, de todo esto, pero también es una manera de crear lazos, crear redes entre nosotras y nosotres, porque pues de esta manera también se sostiene la vida, ¿no? A partir de los lazos comunitarios. Sí, por ejemplo, también estoy pensando en las mujeres migrantes, que en especial por nuestra cercanía con Tijuana, pues ha habido un flujo mayor en estos últimos años. Sí, eso se puede formar una red muy bonita, como hablabas en Bahía de Los Ángeles, ¿no? Que de un proyecto, pues, ecologista de las aves, terminó siendo una red comunitaria genial y muy linda. No veo por qué aquí no se puede hacer. Sí, no, chamba hay y mucha, ¿no? Y también creo que hay muchas intenciones chidas de construir algo, entonces de construir algo en conjunto, de construir mundos mejores, como no temer a soñar, ¿no? Sí, poner a volar la imaginación, porque en esas imaginaciones igual está la respuesta a dónde dirigirnos, y pues que si no a nosotros nos toque vivirlo, pues mínimo a los que siguen. Y pues sí, ¿algún último comentario, Santi y Daniela? No, pues sí hay que seguir bastante esta idea de movimientos que busquen un futuro mejor para todos, ¿no? No solamente para un grupo, sino que todos como humanos, todos como seres vivos, toda la vida, tengamos un futuro mejor en donde estemos en una mejor armonía.
equilibrio como debe de ser. Sí, pues yo nada más diría que justo eso, ¿no? Que no temamos pensar en otros mundos ni luchar por esos mundos y, y que no hay una manera de vivir, ¿no? Que justo eso es abrazar la diversidad, el abrazar las diferentes existencias. Entonces, como creo que eso es lo que me gustaría dejar, ¿no? Que tengamos una mirada crítica, que hagamos el ejercicio de cuestionarnos de dónde estamos, de dónde somos, por qué hacemos ciertas cosas, por qué consumimos ciertas cosas, y también la reflexión pues, de pensar que otros mundos son posibles. Sí, qué bonito, y me parece la forma perfecta de acabar nuestro podcast. Gracias a todos los que nos escucharon y los que nos escucharán, y esperamos hayan aprendido. Y también muchísimas gracias a Daniela por venir y compartirnos de todo lo que sabe, que aunque ella diga que es una corta pues carrera, a mí me parece que ya es bastante valiosa. Ay, muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es muy importante como socializar lo que he aprendido, que aprendo activo, porque pues no es algo como que uno se sienta a leer y ya lo aprendió, ¿no? Que es importante hablarlo con otras personas, ver otras miradas y justo eso es lo que más disfruto, ¿no? Como socializarlo, platicarlo. Entonces les agradezco un montón la invitación y también aplaudo así muy fuerte la iniciativa que tienen de hacer un podcast, de divulgar diferentes tipos de conocimientos y maneras de cuestionarse la ciencia y también otras cosas. Muchas gracias, Daniela, por aceptar la invitación nuevamente. Bueno. Todos los que nos escucharon. Bueno, entonces nos despedimos.